Y sí, ya sale más o menos mi cabeza entera. Hola, soy Lucía Terol de sencillezplena.com, autora del libro Esencia Minimalista, y hoy estoy aquí porque es el primer preguntas y respuestas. He hecho este vídeo porque sentía que me apetecía, ¿no?, hacer algo diferente para celebrar este segundo aniversario, algo que nunca había hecho, eran preguntas y respuestas. Y bueno, he lanzado, muchas gracias por la acogida. La verdad es que tengo un montón de preguntas y ha sido la parte más compleja, ha sido elegir cuáles se quedan y cuáles se van. Las he agrupado por temáticas para intentar responder a más de una persona al mismo tiempo, y también he priorizado aquellas pues, que tenían más votos, ¿no?, como que había más interés detrás. Y bueno, empezamos porque este creo que va a ser un vídeo largo. Empezamos. Una de las cosas más preguntadas ha sido en relación a minimalismo y hijos, preguntándome directamente en relación a mi hijo o preguntándome en relación a los hijos de alguien. Gabriela Elosegui, mente minimalista, Elena psicóloga, Eliana Fernández, Monse Fernández, Benji Romero, Sara OA. Gabriela, ¿cómo aplicas el minimalismo con tu hijo? ¿En sus juguetes o con su ropa o en su crianza? ¿Cómo explicarle a un niño el minimalismo? O también, ¿cuál edad sería la ideal para adentrarse en el minimalismo? Desde mi perspectiva, el minimalismo es un estilo de vida, una filosofía de vida, por lo que no hay una edad. Mi hijo lleva una filosofía de vida minimalista porque son la que llevan sus padres y de alguna forma pues, es algo que vive en su día a día. En nuestro caso nosotros lo aplicamos a todo, a la parte material, pero también yo lo aplico también a otros ámbitos, por ejemplo el tema de la crianza, en las distintas teorías. Yo había leído mucho sobre temas de crianza y para mí el minimalismo fue identificar aquello que me aportaba valor de cada una y no encasillarme en este tipo de crianza y abanderar ese tipo y hacerlo todo, sino si no es coherente lo dejo ir. Y quizás desde una perspectiva más material, yo creo que la clave siempre con los niños es hacer que sea un juego. Cuando es un juego es divertido. Tú puedes poner la regla de que una cosa entra y una sale, y lo importante no es la regla, sino la energía con la que lo pones. Lo pones como, si compras uno, sale uno. O lo pones como, a ver, vamos a jugar a qué podrías sacar si entra uno. No cambia muchísimo y la regla es la misma, pero la forma, si lo haces como un juego, es mucho más fácil que los niños lo disfruten. De hecho, si tú lo disfrutas, es mucho más fácil que tus hijos lo disfruten. ¿Has conseguido que más personas de tu entorno adopten tu modo de vida? ¿Quiénes? ¿Cómo lo conseguiste? ¿Hay algunas con quienes lo has dejado por imposible? Marcela Rodríguez también pregunta algo similar, Andrea Doval también, Gabriel Villalobos también. Cuando quieres influir en las personas desde la perspectiva del minimalismo, aquí lo que yo veo claro es que nosotros podemos inspirar, pero no podemos cambiar a nadie. Entonces, cuando tú quieres cambiar a alguien, probablemente lo que consigas es el efecto contrario, porque la energía suele ser como de exigencia de alguna forma. Y esa energía responde con el mismo tipo de energía. Por ejemplo, si tú le dices a tu hijo o a tu hija, es que no puede ser, es que no necesitas tantas cosas, ¿para qué te compras tantas camisetas si en el fondo no las necesitas? Pero si tienes aún cosas con la etiqueta en el armario, la respuesta va a ser en el mismo nivel de energía, en el mismo tono de vibración, en el mismo enfado. Por eso, desde esta posición, las posiciones simplemente se enfrentan y se separan. La única forma que yo he visto de inspirar a otras personas es trabajar sobre ti misma a dos niveles. Por un lado, siendo ejemplo, dándote cuenta de en qué aspectos tú puedes mejorar, porque cuando tú eres ejemplo y tú mejoras, los beneficios se transmiten y yo he visto verdaderos milagros. En el curso Organiza la Casa muchísimas personas pasan y muchas tienen hijos. Y uno de los temas es el tema de los hijos. Y yo siempre le digo, pon el foco en ti, pon el foco en ti. La primera parte del curso es solo poner el foco en ti y después ya nos adentramos en otras habitaciones que pueden ser habitaciones compartidas o categorías compartidas. Había una persona en concreto que estaba como muy angustiada, es que mi hijo es un desastre, es que es imposible, es que Lucía no va a poder ser, es que no sé qué, no sé cuánto. 4 días antes de que llegáramos a la habitación de su hijo, me dice, Lucía, no te lo vas a creer. Dice, es que mi hijo se ha puesto a organizar toda la habitación. Y no solo eso, sino me ha pedido que le hiciera fotos porque quería que colgara las fotos en el grupo para que vosotras vierais el avance. Lo que ocurre muy a menudo es que hay un cierto decalaje. Desde que tú empiezas con tu proceso personal, el hecho de que tú hagas cambios en tu vida y sobre todo de que seas más feliz, porque lo que inspira no es que tú hagas cambios en tu vida, no es que tengas más o menos cosas, sino que seas más feliz. Eso es lo que conecta con las personas. Y las personas deciden implementar algunos cambios que quizás a ti te han servido. Pero esto no quiere decir ni que todas las personas implementen cambios, ni que lo hagan en el tiempo que tú quisieras. Y sobre todo,
que no podemos cambiar a las personas y que querer cambiar a alguien no creo que sea un sinónimo de amor. Muchas veces ni siquiera sabemos lo que es mejor para cada uno. ¿Cómo vamos a saber lo que es mejor para otra persona? Yo os hablo en este caso de mi experiencia en relación al minimalismo, y quien conecta con esos beneficios puede probar y ver si le funciona. Y eso lo mismo ocurre en las familias. Había un caso, ¿no? Creo que era Gabriel, que decía que está en casa de sus padres. Si estás en casa de tus padres, aquí es la base, que era la segunda clave, es el respeto. En primer lugar, porque amar es aceptar, y querer cambiar a alguien no es aceptarlo. Entonces, pon el foco en ti mismo, pon el foco en ser feliz, pon el foco en que tu espacio único, como es tu cuarto, sea ese santuario para ti. Y a partir de ahí, trabaja en ti mismo para encontrar ese equilibrio más allá del desorden, del caos o de la acumulación que hay afuera. Porque lo que ocurre es que muchas veces cuando queremos dejar de cambiar a alguien, es cuando realmente cambia, que es el caso de la persona que os contaba antes con su hijo que puso las fotos. O te puedo contar también mi propio caso, cuando yo de alguna forma acepté a mis padres, que tenían una colección inmensa de libros y una casa llena de cosas. En este último año ellos han donado cientos y cientos de libros. Pero ¿sabes qué? Que me da igual. Porque para mí lo importante es que sean felices. Y si son felices con 13.000 libros o si son felices con 5, eso a mí no me cambia, porque no cambia mi amor hacia ellos. Así es que por un lado sería, sé el ejemplo, y por otro lado, respeto y comunicación no violenta. Es importante, en el reto gratuito Casa Única, Casa Ordenada hablamos de este aspecto, pero es muy importante la forma en la que comunicamos para, sobre todo, establecer acuerdos de convivencia que son básicos y son necesarios en todas las casas. Sofía Chimbilaco, hola Lucía, un abrazo desde Colombia. Quisiera que nos contaras sobre tu transformación hacia una vida minimalista y cómo fue tu proceso para poder trabajar en lo que realmente deseas y no en lo que tocas. Saludos. La vida de María Antonieta, Yesenia Mesa y Priscila Masare hacéis todas unas preguntas bastante similares en relación a dedicarte a tu pasión. Primero, yo debo decir que en mi caso no fue tan sencillo, o al menos no estuvo tan claro desde el primer momento. Porque de hecho yo admiraba, envidiaba a aquellas personas que tenían muy claro qué era lo que querían en su vida. Tengo una amiga, por ejemplo, que ella es farmacéutica y siempre, desde que la conozco, ya hace más de 20 años, siempre ha sabido que quería ser farmacéutica. Y a ella le encanta su trabajo. En mi caso no ha sido tan claro. De hecho, yo cuando rellenaba la ficha sobre la universidad que quería elegir, lo primero que puse fue óptica, de la Facultad de Física. Yo empecé la carrera de óptica y optometría, me la dejé a mitad y después cambié por otra carrera a partir de un voluntariado que hice. Y yo siento que mi vida siempre ha sido un poco así, que no he tenido todos los puntos definidos, sino que este punto, el lugar en el que estaba, me permitía ver quizás 1 o 2 pasos más hacia allá, pero muchas veces no tenía la imagen global. Ahora ya sí que tengo la imagen global, pero eso ha sido a través de tomar decisiones desde esa incerteza, como este saltar al vacío simplemente siguiendo mi corazón sin saber exactamente hacia dónde estaba saltando. Por ejemplo, yo dejé un trabajo estable para irme a viajar por el mundo con la idea de encontrar ese propósito, pero lo que me ocurrió en mi caso es que fui consciente de que yo no tenía un único propósito, sino que tengo varios de alguna forma que conectan con una misión más grande. Esto puede ser algo muy positivo porque soy multipasional, pero puede ser algo que te genere ciertas dificultades, porque lo que me ocurría a mí es que yo cavaba un poco aquí, un poco allá y nunca llegaba al agua. Así es que lo que decidí fue poner el foco en uno. Y a partir de ahí es cuando empecé a identificar qué era lo que necesitaba. Necesitaba formación específica, necesitaba modelos, personas que ya estuvieran viviendo de su pasión en relación a un proyecto más o menos similar y que fueran referentes. Y sobre todo necesitaba trabajar en temas de mis creencias limitantes, en la organización de mis finanzas, en temas de ventas, en temas de muchísimos temas que sentía que eran importantes y en los que yo flaqueaba, de forma que pudiera encontrar ese agua y vivir de mi pasión. Y es algo que ahora mismo es tan sencillo que, no sé, me hace muy feliz y creo que lo importante no es tanto lo que hagas, sino que seas feliz haciendo lo que haces. Arián Luna, hola, me gustaría saber dónde o cómo se prepara una persona que desea aprender a ser organizadora profesional. Gracias. Pues no lo sé. Te puedo decir lo que he hecho yo. Yo lo que hice fue leer todos
todo lo que existía, porque lo que me pasó es que la gente empezó a pedirme consejo, empezó a pedirme ayuda y yo empecé a acompañarlos primero de forma gratuita, porque era algo que yo aprendía y la otra persona le servía, y empecé a leer de todo. Empecé a aplicar y a validar o valorar, esto funciona o esto no. Empecé acompañamiento 1-1 de forma gratuita durante bastante tiempo, después acompañamiento 1-1 pagado, las personas me pagaban, y después creé el curso Organiza la Casa. Ahora ya no hago acompañamiento 1-1 porque siento que el grupo es mucho más fácil el trabajo, porque siempre el trabajo en grupo es mucho más sencillo, las personas están mucho más satisfechas con los resultados de la organización de la casa, porque a veces en el 1-1 se genera una relación de dependencia que la persona cree que te necesita a ti como organizadora para validar lo que está haciendo o para... Y esto es un poco más delicado, y en el grupo es bastante más sencillo, y también porque se llega a unos niveles de profundidad más altos. Cuando tú estás en grupo, lo que ocurre es que lo que una persona pasa o su proceso refleja tu propio proceso. Entonces, las personas participantes aprenden unas de ellas de su propia organización, y también a nivel de motivación. Si ella puede, yo puedo. Esto también pasa mucho. Y los ánimos entre unos y otros, porque no es lo mismo que lo digas tú como organizadora o que lo diga alguien que está pasando por un mismo proceso. Probablemente ahora haya formaciones específicas y las desconozco, entonces no te sé decir. Suanti78 pregunta, ¿tu pareja y tú habéis compartido siempre la misma visión? Y yo creo que no. Te voy a contar una anécdota, ¿no? El primer viaje que hicimos juntos, que empezaba en Asia, él es italiano, ¿no? Entonces nos encontramos en Tailandia, yo iba por Bélgica porque fui a ver a mi prima, nos encontramos allí y yo lo vi aparecer, cuando vi aparecer ya una mochila, no sé, de 80 litros al menos, y una delante que era al menos de 40 litros. Mientras que yo iba con mi mochilita de unos 40 litros para estar viajando un año o más. Para mí fue un gran aprendizaje porque fui consciente de que cada cual necesita transitar su propio camino. Muchas veces aprendemos a partir de la experiencia de los demás, pero hasta que no transitamos el camino no podemos realmente integrarlo. En su caso, él necesitaba sentir físicamente el peso de sus cosas para dejar ir aquellas que no le servían. Y de hecho, ese mes redujo sus pertenencias a la mitad, y cuando estábamos en Nueva Zelanda vendió incluso su mochila y cambió todo su equipaje por la mochila pequeña que llevaba delante cuando nos fuimos en Tailandia. Yo creo que lo importante no es tanto que tengamos una visión idéntica, sino que nos apoyemos en el propio proceso, nos apoyemos en el camino, y yo creo que la clave de mi relación es la aceptación profunda. Sabine Pastel de Fails. Buenos días, minimalista. ¿Crees que debo dejar de opinar para no frustrarme? En Cataluña y España el panorama político es esperpéntico y la curiosidad me hace mirar 10 minutos de noticias que solo me hacen pensar que el mundo no cambiará. Minimalismo es conocimiento del presente. ¿Cómo superar mi curiosidad y dejar de informarme? No sé si se puede superar la curiosidad, pero sí que puedes identificar el para qué lo estás haciendo, para qué te estás informando, cómo te hace sentir, y a partir de ahí tomar decisiones. Yo no tengo televisión desde el 2005, pero en ese momento no fue una decisión consciente, sino que estaba en un piso de estudiantes y no teníamos tele. Vivíamos en Italia entonces, y ahí fui consciente de que los informativos, cuando volvía a casa de mis padres durante un tiempo por las vacaciones, fui consciente de que los informativos me sentaban mal. Y aunque por un lado me cuestionaba si era una persona comprometida o no, lo que me ayudó mucho en este sentido es leer la biografía de Gandhi. Gandhi, en un momento de su vida, decidió dejar de informarse, decidió vivir una vida como minimalista al extremo, y entre esas decisiones que tomó, una de ellas es dejar de informarse. Esto que yo valoraba como era de ser persona comprometida, al leer la biografía de Gandhi fui consciente de que en su caso concreto era todo lo contrario. Ese dejar de informarse le había servido para comprometerse muchísimo más con su causa. En primer lugar, no confundir la regla de los 2 minutos con las tareas que tienes que hacer. La regla de los 2 minutos es para evitar procrastinar. Cuando tenemos un caos es una suma de micro desórdenes. La regla de los 2 minutos es para evitar estos micro desórdenes en el momento. Llegas a casa, te quitas la chaqueta, 2 minutos en ponerla en el perchero, la pones. Desayunas, lavar la taza menos de 2 minutos, la lavas, no sé qué, lo haces. Pero es en el momento. Cuando tú estás haciendo un montón de tareas de 2 minutos, ahí ya no es la regla de los 2 minutos, ahí estás haciendo las tareas que te toquen. Y es posible que ese desorden de cositas de 2 minutos se haya originado previamente porque no has aplicado la regla. Crobles87. Guapísima, ¿cómo crees que influyen los colores en las paredes de nuestras casas, muebles, tonos en general? ¿Y qué podemos hacer para decorar con muy poco y hacer estancias agradables?
El tema de los colores nos influye muchísimo. Yo sigo como dos teorías. Por un lado, la teoría de la psicología de los colores y por otro lado, el Feng Shui, que son dos temas que me apasionan. Lo que yo siento es que aquí no hay recetas homogéneas, de hecho, no soy muy fan de las modas. Lo que yo te invito es a primero que identifiques qué es aquello que quieres potenciar en tu vida y en tu casa. Y a partir de ahí identifiques qué colores están relacionados con esta característica que tú quieres potenciar y que los incluyas en los determinados espacios. Puedes hacer un análisis global sobre qué quieres potenciar en tu casa o un análisis por estancias. Por ejemplo, no querrás potenciar lo mismo en el salón que en la habitación. Entonces, identificar colores que sean afines a aquello que quieras potenciar y que estos colores de alguna forma ocupen un lugar destacado o al menos estén presentes. Carabrí 23. Hola, felicitaciones por el aniversario. Pregunta, tengo muy buena relación con mis dos exparejas. Ahora solo amistad, pero tengo ropa y algunos objetos personales aún en sus casas. Según yo, para emergencias. ¿Esto qué significa? ¿No he cerrado esos ciclos? ¿Les estoy quitando o robando su espacio? ¿Debería ir y tirarlo todo? Muchas gracias, Lucía. Carlos, desde Toronto. Hola, Carlos. Pues personalmente yo sí que siento que podrías recuperar estos objetos porque a nivel energético o a nivel más sutil, también desde una perspectiva de Feng Shui, es importante que tengamos toda nuestra energía. Y te lo digo a ti que tienes cosas en casa de tus exparejas, pero se diría a alguien que tenga cosas en casa de sus padres o en el trastero de su abuela. Para mí es lo mismo, es importante que recuperemos toda nuestra energía en forma de objetos que tenemos desperdigados en otros espacios. ¿Para qué? Para desde ahí tomar decisiones y para desde ahí volver a la presencia. En tu caso concreto, si tú quieres tener pareja, es importante que primero recuperes esa energía y que después dejes espacio en tu casa para esa pareja. amandacol.art. Hola bonita, felicidades por ese cumpleaños. Yo tengo una pregunta, ¿cómo se puede afrontar una conversación en la que se critica o llegan a reírse de tu modo de vida alegando que es una tontería y que no sirve? Te voy a poner un ejemplo gráfico que yo creo que se ve muy bien. Imagínate que las personas somos colores diferentes y tú eres un color verde y hay otras personas que tienen unas gamas de colores que son compatibles con tu verde, que combinan bien, que hay, pues el verde y el amarillo están bien o el verde y el blanco están bien, pero quizás el verde y el rojo no quedan tan bien. Entonces habrá personas en tu familia que sean de color rojo y tú eres de color verde. Una vez que tú eres consciente de esto, eres consciente de que estas personas van a ver el mundo o su realidad desde su visión roja y tú estás viendo el mundo o tu realidad desde tu visión verde, lo que quiere decir que un mismo acontecimiento lo van a interpretar de forma diferente. Nunca le vamos a gustar a todo el mundo, ya sean de la familia o ya sea externo. Una vez que tenemos esto asumido, lo importante es cómo tú te sientas contigo misma, más allá de lo que los demás opinen sobre ti. Y una vez que tú estés segura contigo misma, es muy probable que esas críticas acaben desapareciendo. O si se quedan, ya te harán igual. Bodisea79. Muchas felicidades. ¿Qué es lo más difícil que te ha tocado vivir siendo minimalista? Pues recuerdo un momento cuando dejé ir el pelo. Yo me rapé la cabeza, pero no me la rapé al uno, sino que después me afeité con cuchilla, entonces mi cabeza era como una mano, no había nada de pelo. Esto estaba en una comunidad después de un proceso, entonces estaba en un entorno seguro, pero cuando yo fui a la ciudad con el pelo así, algo que para mí era normal, lo que fui consciente es que la gente me miraba con cara de pena, me miraba con tristeza, porque daban por supuesto que no era una elección propia, sino que de alguna forma yo tenía una enfermedad. Para mí esto fue complejo, pero al mismo tiempo fue muy revelador, porque fui consciente de cómo es muy importante cómo elegimos mirar a las personas, porque con la forma en la que miramos estamos mandando una determinada energía u otra. Así es que me hizo ser como mucho más empática a la hora de mirar a la cara de determinadas personas desde un punto de vista como físico y real, pero también desde un punto de vista sutil. Cuando alguien me escribe con determinada situación, la forma en la que lo mires a la persona con la situación es muy importante. Herten97 me pregunta, ¿qué libros nos recomiendas para empezar una vida minimalista en todos los ámbitos? Cuando te das de alta en sencillezplena.com, pones tu email, recibes el kit de recursos minimalistas. Aquí tienes la lista de libros, de aplicaciones, hay también temas de productividad, hay incluso una lista, una checklist con todos los espacios de la casa y categorías por si quieres hacer una revisión de tu casa. Ahí lo tienes todo. Yo lo puse todo junto de forma que quien tuviera cualquier tipo de duda en alguno de estos aspectos pudiera pues, tenerlo todo en un único espacio. Ahora sí, yo te invito a que cuando te descargues el kit de recursos, que identifiques qué es aquello que te aporta valor, qué es aquello que no,
Y ya sabes lo que te voy a decir, que dejes ir lo que no te aporte valor. Alba, ¿qué pasó con tu pelo? Vimos en un vídeo que te rapaste y al siguiente apareciste con un pelo estupendo. Bueno, esto está explicado en el vídeo, está explicado en el post, lo expliqué en las redes sociales. El vídeo es por el aniversario de mi libro Esencia Minimalista. Es la lectura de uno de los capítulos. Lo que quiere decir es que yo no me rapé el pelo en ese vídeo, sino que estaba simplemente leyendo un capítulo en el que narraba lo que había vivido cuando me lo había rapado, que había sido antes. Las imágenes las tengo porque participé en un proceso y hicieron un documentario en el que nos hacían unas preguntas antes y unas preguntas después. El documentario creo que nunca se hizo público, pero yo sí que tengo algunas imágenes y por eso tengo, pues eso, algunas imágenes que quizás algún día tengo que pedir permiso al director, pero si se pueden hacer públicas, haré públicas porque cuando me hacen la entrevista después, la verdad es que, wow, es interesante. Menganito87, me gustaría preguntarte cómo dejar ir el dolor, recuerdos de una relación cuando se acaba, cómo dejar ir las expectativas, decepción y esperanza. Muchas gracias. Yo no sé si sé dejarlas ir, pero sí que lo que te diría es cómo no. Yo no te invitaría a que finjas que no están y no te invitaría a que te distraigas para intentar evitarlas, porque esto probablemente lo que haga es que las agrande. Yo lo que suelo hacer, por si te sirve, es identificar físicamente dónde está esa sensación. Si, por ejemplo, tengo una sensación de tristeza, voy a identificar físicamente mi cuerpo, ¿dónde la siento? Vale, pues la siento quizás como una presión en el pecho. Vale, voy a intentar respirar en esa tristeza. Esa presión en el pecho se mueve, crece, decrece, ¿cómo se siente? Y a partir de ahí voy a intentar ponerle un nombre concreto, porque tristeza es como muy amplio. Tengo tristeza porque tacatá, tacatá, tacatá. Tengo tristeza, el nombre concreto, como el nombre y los apellidos, ¿no? ¿Cuál es la definición de esta tristeza muy concreta? Y después identifico, en algún momento de mi vida yo he superado este tipo de tristezas. En algún momento de mi vida he pasado por una situación similar en la que haya superado una situación. Puede que tenga referencias, en el 99% de los casos tienen referencias propias y si no se pueden buscar referencias externas. Alguien que conozca o que no ha pasado por una situación de este tipo y la ha superado. Este tipo de proceso a mí me ayuda a ser consciente de que todo es impermanente, que como decía Goenka en el Vipassana, all that arises passes away, ¿no? Como nuestras emociones se alimentan por nuestros pensamientos y todo lo que sube baja. Entonces el vivirlo y el mirarle a la cara a la emoción me permite de alguna forma abrazarla y ser consciente de que esto también pasará y pasa. Marisa Fernández, siempre sonríes y se te ve internamente feliz. ¿Cómo haces en los momentos de bajón para recuperar la alegría? Paro. Creo lo que yo he llamado oasis de claridad, que son espacios de silencio en los que reconectarme con aquello que es importante. No siempre se producen de forma natural los oasis de claridad, pero si no se producen de forma natural pido ayuda y lo creo. Muchas veces es necesario con media hora, una hora, ¿sabes? Que no es necesario tener ese gran espacio. Y al año al menos siempre hago un retiro en soledad de unos cuantos días. Eso me permite de alguna forma tener el foco y la claridad. Alba, ¿cómo te lo montas en cumpleaños, navidades? Aunque lo expliques, habrá gente que no lo entiende y la siga resultando doloroso. Mira, algo muy curioso que me ha pasado es que yo cuando me quedé embarazada grabé un vídeo que es el vídeo de Mamá Minimalista, en el que explicaba mi relación con los objetos y en el que explicaba cómo queríamos abordar la maternidad desde un punto de vista también de los regalos materiales. Este vídeo yo se lo pasé a todos mis familiares, a los familiares de mi pareja, se lo pasamos también a todos nuestros amigos y lo cierto es que la gente es muchísimo más comprensiva de lo que creemos a priori. Por ejemplo, ahora nosotros hemos celebrado hace unos meses el cumpleaños de 1 año de nuestro hijo y nosotros no le compramos juguetes. Él no tiene juguetes porque nuestra perspectiva es que cualquier cosa de casa puede ser un juguete. Tiene 3 juguetes justos, es que tiene 3 juguetes. Esta es nuestra perspectiva porque él juega con muchísimas cosas, nosotros jugamos mucho con él, entonces vamos creando. Y la gente, una vez que entiende cuál es tu planteamiento, es mucho más sencillo que tomen decisiones si el planteamiento ha sido bien explicado. Más allá de eso, puedes encontrar espacios de encuentro. Por ejemplo, en nuestro caso con los juguetes, siempre decimos, si nos queréis regalar juguetes, nosotros preferimos 2 cosas. Por un lado, que sean juguetes en los que el 90% de las cosas las haga el niño
y el 10% del juguete, por ejemplo, que no le dé un botón y el juguete lo haga todo, esto sería al revés, sino que quizás sean unos bloques de madera. Esto sería en el caso concreto. Y por otro lado, pues preferimos cosas que no sean personalizadas. Por ejemplo, mejor tener un animal cualquiera que tener a Peppa Pig. ¿Por qué? Porque Peppa Pig solo podrá ser Peppa Pig, pero un animal cualquiera podrá ser Peppa Pig o Peppa Pog. Es decir, es importante que primero tú definas lo que necesitas, el por qué, que lo comuniques y que encontréis espacios de acuerdo en los que tú ofrezcas alternativas. Y desde ahí, en mi caso, yo debo decir que la gente, no sé si es que vivo con gente muy comprensiva, pero la gente lo entiende. La sonrisa del 13 pregunta: cuando repaso mis objetos y decido que no son necesarios o no me causan especial felicidad, quiero donarlos. El problema es que no siempre encuentro a quién. En el blog tienes un post que es el efecto secundario del minimalismo, el placer de donar, y ahí tienes una lista de lugares donde puedes donar los objetos según el tipo de objeto, y hay de todo. Si quieres donar juguetes, si quieres donar el teléfono, si quieres donar libros, y tendrás como distintas opciones. Esta pregunta me parece curiosa. Yali Roen: Lucía, ¿cómo mantenerse minimalista? ¿Hasta qué nivel puedo llegar a ser minimalista? Si todo es más fácil y sobre todo con el minimalismo, ¿en qué ocupo mi tiempo libre y te encuentro sentido a la vida? Y es que yo creo que el minimalismo no es quedarte sin nada. El minimalismo es priorizar. Pues ¿en qué ocupas tu tiempo? Pues en aquello que sea importante para ti. Ya está. No sé. Bianca Surgali pregunta: ¿cuál es el siguiente paso? Quiere decir que cuando todo lo físico está resuelto, ¿hacia dónde debemos poner nuestro foco y energía? Lo espiritual, ¿no? Bianca, es que yo creo que materia y espiritualidad van de la mano. Nuestro mundo exterior es un reflejo de nuestro mundo interior. Yo en el curso Organiza la Casa pongo mucho énfasis en esto porque es algo que para mí es muy importante. Cuando tú haces una revisión de tus objetos, estás descubriendo apegos y estás dejando espacios, a la vez que estás cambiando creencias en relación a las decisiones que tomas con esos objetos. ¿Me explico? Las personas somos vibración, somos energía y los objetos que nos rodean son energía. Si yo tengo una determinada energía, una determinada vibración, pero estoy teniendo a mi alrededor objetos que tienen una vibración anterior, una vibración que no es coherente con mi vibración en el momento presente, esos objetos me están limitando desde un punto de vista físico, pero también desde un punto de vista mental, emocional y espiritual. Cuando yo tomo acción en relación a esos objetos que no son coherentes con mi presente y dejo espacio para que llegue aquello que es coherente con mi presente, estoy actuando siempre en el ámbito físico, pero también estoy actuando en el ámbito mental, emocional y espiritual. Y con esto respondo a la pregunta también de María Teresa Romero, que hablaba sobre el tema de vibración. ¿Qué sería esto? Marisol Ocon: ¿deberíamos de tener una casa? ¿Por qué? Yo no siento que haya una respuesta concreta para todo el mundo. Tú tienes que valorar los pros y los contras en tu caso de tener una casa y sobre todo decidir desde tu caso concreto. Yo personalmente no tengo una casa en propiedad, pero es que yo personalmente ni siquiera tengo coche en propiedad y me han intentado regalar un coche. Mi hermano se va a vivir a otro país y me ha dicho que me regala su coche y he decidido que no lo quiero. ¿Pero por qué? Porque en mi caso concreto a mí no me aporta valor tener un coche y en el caso de muchas personas probablemente tampoco, solo que no somos conscientes. Por ejemplo, en el curso Organiza tus finanzas yo comparto lo que son mis cuentas en relación al coche. Nosotros vivimos en un sitio que está fuera de la ciudad, que es un sitio con mala comunicación con transporte público y tenemos un hijo. Tenemos todas las papeletas para ser esa familia que teóricamente necesita un coche. ¿Y cómo es posible que no lo necesitemos? Porque hemos encontrado una alternativa. Nosotros alquilamos a través de un canal por el que nos ahorramos los seguros, porque tenemos un seguro contratado que es un seguro anual, de forma que este tipo de alquileres no son mucho más económicos que tener nuestro propio coche. Nos ahorran un montón de tiempo porque te olvidas de temas de seguros, de temas de revisiones, de temas de ruedas, de temas de limpieza, incluso los propios coches. Es que te ahorras un montón de energía a todos los niveles. Entonces, en nuestro caso, no nos compensa. Y tú dirás, pero bueno, entonces tendrás solo coche en determinadas ocasiones. Pues lo cierto es que no, es que en el último año hemos tenido coche siempre, menos cuando hemos estado viajando, que ahí no hemos alquilado. Así es que hay otras alternativas, solo que no siempre son conocidas. Lo importante es que tú valores las distintas alternativas y te plantees si es algo que te aporta valor o que no. Y si es algo que te aporta valor, yo no veo por qué no. Eso sí, yo siempre plantearía mucho cuidado con el tema de las deudas.
Y bueno, no entro nada más. Si quieres profundizar, tienes el reto gratuito Finanzas Claras, pero cuidado con el tema de las deudas. Inés Moody me pregunta: hola, felicidades, eres genial. Quisiera que hicieras un vídeo de cómo gastar menos en Navidad. Gracias. Y había otros vídeos en relación a temas también de finanzas y de abundancia. Yo siento que es muy importante discernir entre minimalismo y escasez. Minimalismo no es gastar menos por el hecho de gastar menos, sino gastar en aquello que te esté aportando valor. La idea es no comprar ninguna camiseta, sino comprar aquella camiseta que te inspira felicidad. Lo que yo me di cuenta acompañando a personas es que muchas veces las casas estaban llenas de cosas, pero esas personas no se permitían aquello que realmente querían. La organización de las finanzas nos sirve no en sí para gastar menos, sino para gastar mejor. Y por supuesto habrá un ahorro, pero el foco no es tanto el ahorro, sino la inversión en aquello que te inspira felicidad. Comprarte esa camiseta que es coherente con el mundo en el que crees, en vez de tener esas 5 camisetas del fast fashion que no te aportan valor ni a ti ni al mundo. Tenéis un par de vídeos también sobre esto, sobre el tema de abundancia y minimalismo, con algunas claves concretas, y bueno, espero que os sirvan. Rocío y Adriana y Eli Corazza preguntan algo similar, pero por ejemplo la de Rocío es: ¿qué cambios has notado entre ti a nivel de energía desde que has aplicado este estilo de vida? ¿Estás menos cansada al final del día? ¿Tienes más claridad mental? Gracias y felicidades por tu aniversario. Probablemente también estoy menos cansada al final del día, pero sobre todo me siento mejor conmigo misma. Yo creo que todos los beneficios acaban en este. Me siento mejor conmigo misma, estoy más satisfecha conmigo, más feliz conmigo. Es como que sí, he recuperado tiempo, sí invierto tiempo en aquello que me hace feliz, sí, vivo de mi pasión, pero al mismo tiempo es como que todo se deriva en un único foco, y es que soy más feliz. Y esto no quiere decir que no hay momentos de duda o no hay momentos de perderme, que también los hay, pero creo que cada vez los pillo antes y ahora tengo los recursos como para saber qué hacer con ellos. Y bueno, de alguna forma creo que esta paz mental e interior es algo que quizás ahora mismo valoro más que el tener orden en casa, que también está, pero que quizás la parte intangible ahora mismo siento que la valoro más que la parte tangible, que sería el orden o la productividad. Pues bueno, muchas gracias por todas estas preguntas, espero que os haya aportado valor. No sé si has llegado hasta aquí, porque este vídeo ha sido bastante largo. Si has llegado hasta aquí, dime hola caracola, y así sabré que hay alguien al menos que ha llegado hasta el final del vídeo. Y por mi parte, desearte una vida sencillamente plena, recordándote que no es lo que tienes, no es lo que haces, eres lo que eres. Seguimos. Parece que estoy iluminada y estoy aquí en el despacho, de hecho debería desnudarme y aprovechar con la vitamina D. Bueno, pues ya está. Cerramos el chiringuito de las preguntas.